Buenas noches. Las administraciones públicas, los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades públicas y las organizaciones empresariales deberán publicar los sueldos de sus altos cargos. Es una de las medidas del anteproyecto de la Ley de Transparencia que ayer aprobó el Consejo de Gobierno en Aragón. Analizaremos con nuestros invitados esta nueva ley y hablaremos además de la reunión que mantuvo ayer Mariano Rajoy con los líderes sindicales y patronales para retomar el diálogo social. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción José Ignacio Senao, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches. Iñaki Albo del PAR. Iñaki, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese anteproyecto de la Ley de Transparencia que fue aprobado ayer, decíamos, en el Consejo de Gobierno a partir de, según dicta este anteproyecto, no solo las administraciones, sino los sindicatos, las organizaciones empresariales, las entidades con parte de dinero público, hasta un 30% de dinero público, deberán publicar el sueldo de sus altos cargos. También otra línea que establece esta ley es que haya más información tanto en contratos como en las subvenciones. Bueno, ¿qué os parece? Es un anteproyecto, pero bueno, ¿qué os parece en primer lugar? Este anteproyecto es una manera era una ley necesaria, es una manera de, digamos, evitar estos casos de corrupción que llevamos viendo desde hace años aquí en nuestra comunidad. Pues, lo primero es cumplir lo prometido, porque todo esto se había anunciado desde el Gobierno de Aragón y podemos decir con satisfacción que ya hay un anteproyecto que habrá que dialogar pues, con el resto de grupos parlamentarios, pero que en principio viene pues, a definir con claridad y con transparencia pues, lo que es la vida institucional, la vida pública, no solamente la política. Ya habíamos avanzado en ello, pues por ejemplo, en el grupo municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, el grupo municipal del Partido Popular ya nos habíamos adelantado pues, a anunciar los emolumentos de todos nosotros con transparencia. También se había hecho en el Gobierno de Aragón y en algunas instituciones gobernadas por el Partido Popular, y esto pues va a ser ya una ley, será una ley que nos va a dar a todos como ciudadanos la posibilidad pues, de tener mayores conocimientos, una mayor identidad en cuanto a en qué se emplean el dinero público, porque también hay que hablar de programación, de resultados. Hay algo muy importante como puede ser el silencio
Esto siempre es una garantía hacia el ciudadano. En definitiva, a mí me parece un avance importantísimo de cara a un compromiso que se tenía y además también algo que moralmente a nosotros nos hace descansar bastante. Estamos ya cansados, de verdad, estamos hartos de que la corrupción no tenga, es decir, no tenga remedios, no se hayan puesto las debidas cautelas, y yo creo que estas leyes, esta en concreto, va a aportar mucho para evitar que estas cosas sucedan y luego paguemos justos por pecadores, porque yo creo que la corrupción no la desea nadie y por lo tanto esta ley es bienvenida para evitar muchos de los problemas que hemos tenido hasta ahora. ¿Evitará estos problemas, Pascual, como comenta José Ignacio? Yo creo que alguna vez hemos comentado en esta mesa como determinadas legislaciones de carácter autonómico a veces vienen a enfrentarse frente a legislaciones que tenían que provenir del ámbito estatal, ¿no? Y probablemente esto podría ser el caso cuando el propio gobierno central, el Partido Popular, a través del gobierno central, ha promovido una ley de transparencia de ámbito estatal, ¿no? Pero yo realmente saludo con cierto nivel de satisfacción la iniciativa del gobierno de Aragón, precisamente porque va pasos más allá de lo que está proponiendo el gobierno central, ¿no? Y yo creo que eso puede significar además un acicate para esa legislación de carácter central y también para otras comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que la transparencia al final se explica de una manera bastante sencilla, y es que gestiones lo público de una manera que lo puedas explicar a los ciudadanos y los ciudadanos a su vez entenderlo y respaldarlo, ¿no? Y somos herederos de un modelo de gestión de lo público, de un modelo de gestión administrativa no solo opaca, sino pacificado, ¿no? Es decir, que no solo se ha gestionado siempre sin contar con el ciudadano en muchas ocasiones, sino además sin querer contar con tener que rendir cuentas, con tener que explicar las cosas y lo que se hace desde lo público, ¿no? Y yo creo que esta norma viene de alguna manera a dar pasos en ese sentido, que en el fondo es la transparencia con esa perspectiva, es el ingrediente, uno de los ingredientes más importantes de un modelo democrático, ¿no? Por lo tanto, en principio, para mí el proyecto de ley tiene cosas buenas, ¿no? Se ha centrado la noticia mucho, y yo entiendo que es así, pues porque siempre hay un morbo detrás de estas cosas en el tema de las retribuciones de los políticos, pero yo creo que va bastante más allá, ¿no? Va a cambiar un modelo de gestión de todo, de lo que es de todos, de esta institución pública o de estas instituciones públicas que no dejan de ser propiedad de todos los ciudadanos, bueno, pues de una manera mucho
tiene que asumir que pagar a un buen gestor significa pagarle adecuadamente y unas retribuciones adecuadas. Siempre el discurso de los sueldos de los políticos es muy hipócrita y es muy basado en que todo parece demasiado, sobre todo si cobra un duro más que ello. Pero también significa que los partidos políticos deben de perder un poco el escenario con el cual ahora mismo se cubren los puestos en la política, ¿no? Y significa también que los partidos políticos tienen que hacer un ejercicio de buscar dentro y de buscar fuera también a las mejores personas para gestionar lo que es de todos. Porque incluye también los partidos políticos, incluye la universidad, también se verá las Cortes, el Justicia de Aragón, o sea, son muchos entes, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decía Pascual. Efectivamente, ese es el titular, el tema de los sueldos, pero lo más importante es lo que hace referencia a los concursos y a las subvenciones. Ahí es donde de verdad es importante, donde tiene su cierto ámbito tanto la corrupción como la discrecionalidad excesiva que a veces hay en el reparto de subvenciones y lo que es verdaderamente importante. Yo creo que efectivamente igual que cualquier empresa está obligada a publicar sus cuentas, estar en el registro mercantil, estar al acceso de cualquiera, no tiene sentido que entidades públicas, cualquier entidad que reciba un euro de subvención, yo tengo un poco de excepción, es decir, en el anteproyecto de ley pone un límite de 100.000 euros de subvención. Yo creo que cualquier entidad que reciba un euro de subvención vendría obligada a hacer públicas sus cuentas. Y efectivamente es importante que pongamos límites en la medida de lo posible a la corrupción y que haya la mayor transparencia posible. Primero, porque es una lacra terrible que desacredita la actividad política y además es decir, es algo que no nos merecemos, pero es que además hace que los mejores efectivamente se retraigan de participar en la política y necesitamos a los mejores, sobre todo en una situación tan crítica y tan difícil como la que tenemos ahora mismo. Necesitamos que los mejores, esas personas que han demostrado una capacidad profesional, que son personas buenas, capaces y con ideas, necesitamos que den el paso de acercarse a la política. Y ahora mismo es muy difícil porque la imagen que hay de los políticos es terrible y cada día con nuevos escándalos es más duro y más difícil todavía, pero los necesitamos porque no hay una alternativa a la política ni a los políticos, no la hay. Es decir, y la alternativa, lo sabemos, es una dictadura. Por lo tanto, necesitamos recuperar el prestigio de la acción pública, de la política, de lo que es esa vocación de servicio a los demás. Y esta ley a mí me parece muy importante. Esperamos que se desarrolle,
que se apruebe por consenso, esto se tendría que aprobar de verdad por consenso. No podemos estar siempre con el punto y la coma por decir, mira, pues no te doy la razón. La verdad es que la ciudadanía nos merecemos que haya un consenso importante en este tema y que salga adelante. Y efectivamente lo de los sueldos es lo anecdótico y además estoy de acuerdo con Pascual, es decir, tenemos que reconocer que si queremos que los mejores vayan a la política, se tienen que pagar adecuadamente. No nos podemos escandalizar porque alguien con un nivel de consejero pues pueda cobrar un sueldo que solamente será inferior al que cobraría en la empresa privada. No nos podemos escandalizar por eso, o si nos escandalizamos, luego no nos quejemos de que tenemos un nivel de políticos mediocre. Es cierto que es una ley muy amplia que incluye un gran número de entes. ¿Cómo se va a prever su aplicación, el control para que todos estos entes cumplan con esta ley? No parece un poco complicado, ¿no? Bien, yo quiero añadir que en cuanto a las subvenciones, yo creo que va a haber un límite también aquellas entidades que superen el 40% como únicos ingresos, que también va a reducirlo, no obstante, en la negociación y por supuesto en la negociación parlamentaria que tenga que haber se verá. Yo añadiría, si me permites, María, que además yo creo que necesitamos políticos, necesitamos personas que estén dispuestas en el ejercicio de su cargo, en el ejercicio de su responsabilidad, a estar permanentemente sometidos a un examen de todo aquello que responda a, por supuesto, cuestiones económicas que afectan a todo ciudadano. Es decir, aquel dinero público que es de todos debe estar, también las acciones que se realizan, porque a veces puede haber pérdidas por malas gestiones, no solamente porque se puede demostrar que se ha gastado hasta el último céntimo, pero también una gestión nefasta debe estar supeditada a ello, y todo esto se va a poder hacer a través también pues de un órgano que se ha creado, un órgano en principio modesto, pequeño, que no va a tener dedicación exclusiva, pero que va a ser en principio pues quienes van a tratar de supervisar que todas las instituciones cumplan con el cometido que va a ser importante, por supuesto, y que habrá que ir adaptándolo con un reglamento que habrá que desarrollar. Estoy seguro que ese reglamento pues también nos va a dar nuevas claves de cómo va a ser ese autocontrol y, por supuesto, luego esa supervisión a través de ese órgano. Bueno, esperaremos entonces que se debata este anteproyecto y que a ver si logra o no esos apoyos de todos los grupos para seguir hablando sobre él. Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de otra reunión,
presidente Mariano Rajoy se reunió ayer con los líderes sindicales y de la patronal para retomar esas negociaciones sobre el empleo y retomar ese diálogo social que el año pasado se intentó retomar, pero sin demasiado éxito, ¿no? Parece que la reunión no fue mal. Se va a establecer una hoja de ruta sobre los pasos a seguir a partir de ahora. ¿Sois optimistas, Pascual? ¿Eres optimista con respecto a este encuentro? ¿Crees que va a sentar las bases para posibles acuerdos en torno a este diálogo social? Yo creo que al menos encima de la mesa debería haber intereses compartidos para que efectivamente se consiguiera un acuerdo entre los representantes del tejido social, de trabajadores y también de los empresarios y por la parte del gobierno, ¿no? El gobierno obviamente tiene un objetivo que es tratar de convertir esas buenas noticias, aunque sean todavía esbozos de buenas noticias de carácter macroeconómico, en noticias de carácter microeconómico, en noticias que le lleguen a la gente y que hagan que la gente de alguna manera tenga la sensación de que las cosas realmente empiezan a mejorar, ¿no? Porque los datos no indican eso todavía, ¿no? Ayer coincidió, y yo creo que esto es importante, la emisión de un informe de la OCDE en la que analizaba de alguna manera cómo había evolucionado la desigualdad en los países de la OCDE y resaltaba cómo España había sido el país en que desde el 2007, el comienzo de la crisis, al 2010, pensamos que después todavía ha llegado esa segunda recesión, había sido el país que más se había incrementado la desigualdad. El 10% más rico había mermado sus ingresos en un 1%, pero el 10% más pobre de la población había mermado sus ingresos en un 14%, ¿no? Y cuando ya tienes unos ingresos magros, disminuye un 14%, es tocar huesos, ¿no? La comparación era, por ejemplo, Italia, donde ese 10% más pobre había bajado solo un 4%, que ya es, ¿no? Yo creo que este informe ayer era muy oportuno precisamente para ponerlo encima de la mesa de los agentes sociales, ¿no? Porque yo creo que unos y otros tienen que darse cuenta de que o avanzamos en un modelo en el que la crisis no afecte de forma muy llamativa a las clases más desfavorecidas, o estamos rompiendo un modelo de equilibrio y de estabilidad social indispensable para un Estado democrático, ¿no? Todos sabemos que la transición en España, para empezar, se basó cuando se produjo en una amplia clase media que dio soporte a un objetivo de estabilidad compartido y en el que cualquier ruptura institucional podía suponer una pérdida de estatus económico también para esas clases medias que incipientemente estaban acercándose a un nivel de desarrollo mayor, ¿no? Yo creo que en España
brecha social, puede ser lo peor que nos puede pasar a medio y largo plazo, ¿no? Que es lo como deberían de pensar los políticos en este país. Con ese objetivo yo creo que hay medidas que puedan permitir el acceso al empleo a la gente joven, que es la que más está sufriendo la pérdida de empleo, y también a los colectivos a una hora de cierta edad ya, y que ayer por lo visto salieron encima de la mesa, son objetivos que deberían de ser compartidos, ¿no? Pero es difícil, difícil que esto no se convierta simplemente en una foto y que realmente se produzcan avances. De hecho, me parece que no le dieron demasiada importancia, de cara al exterior, no se anunció esta reunión por si acaso, ¿no? No daba los frutos deseados. Iñaki. Hombre, coincido con Pascual, efectivamente es un problema la desigualdad, pero es que en una situación con un 26% de paro es que es absolutamente, o sea, es inevitable que eso se produzca. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es para reducir de una forma significativa esos niveles de paro que son insoportables. Yo creo, a ver, es una muy buena noticia que haya esas reuniones que lamentablemente hacía tiempo que no se habían producido, y es muy importante que se llegue a un consenso básico entre los agentes sociales. Las principales reformas en países de nuestro entorno, a los que podemos tomar como ejemplo de cómo han solventado sus problemas de paro y de economía, pues, tanto en Alemania como en Dinamarca, cuando tenían allí niveles de un 10% que a ellos les parecía insoportable, hubo acuerdos básicos muy importantes en los que se ligaba los salarios a la productividad, se buscaban una serie de medidas, se intentaba, es decir, había medidas de flexibilidad, pero al mismo tiempo se buscaba que hubiera suficiente protección para los trabajadores y que se redujera el paro de un modo efectivo. Eso es importante y creo que hay margen dentro de lo que es decir, la reforma laboral que se ha hecho ha dado libertad a las empresas, que es importante para que puedan crear empleo, pero no ha dado esa misma libertad a los trabajadores. Y para acabar de terminar con esa brecha, con esa dualidad que hay entre los trabajadores que tienen muchos años consolidados y derechos consolidados y los que no tienen ningún derecho, porque cuando estás con un contrato temporal y con poco tiempo en la empresa, entonces no tienes ningún derecho frente a la otra situación. Acabar con esa brecha se puede hacer. Hay modelos que, pues, como el modelo danés o austriaco de flexibilidad, que permiten una amplia flexibilidad también para el trabajador, para buscar alternativas mejores, sin perder derechos, sin perder la antigüedad
hay margen para conseguir eso e intentar reducir de verdad el nivel de paro que tenemos. ¿Qué posturas, qué elementos se pueden poner encima de la mesa para que existan esos acuerdos entre ambas partes también? Bueno, estamos de acuerdo que afianzar un nuevo ciclo económico sin un diálogo social es imposible, ¿no? Entonces, he ahí la gran responsabilidad del Gobierno de España. Mariano Rajoy lo sabe y lo conoce desde hace tiempo, y por supuesto yo ahí destacaría la gran responsabilidad que han demostrado todos los agentes sociales, sindicatos y el propio Gobierno en una reunión en la que no se ha querido poner énfasis en esa misma reunión, sino lo más importante, a mi juicio, y yo creo que al juicio de la mayoría, es que se han puesto ya las bases para mantener una serie de reuniones inmediatas en las que tanto el Gobierno como los agentes sociales, patronal y sindicatos van a seguir manteniendo reuniones y aportando ideas que dinamicen, por supuesto, la creación de empleo, que es la preocupación máxima que tenemos en este momento. Y entiendo que es muy positivo, y lo que hace falta ahora, bueno, pues que esa responsabilidad que se demostró en el día de ayer se vaya viendo en hechos reales y concretos, traduciéndose en medidas que se vayan aprobando a través de esa reunión, de esas reuniones, en ese diálogo que es evidente que se va a celebrar, a pesar de que acusaban otros de que no había diálogo desde el Gobierno. Bueno, pues yo creo que el Gobierno ha dado un paso adelante firme, y además con un compromiso directo hacia los agentes sociales y, por supuesto, hacia la patronal también y los sindicatos. Se habló de salarios, se comprometieron tanto patronal como sindicatos en adaptar o adecuar los salarios a la creación de empleo. Los sindicatos insistieron en que esa moderación no debía de durar mucho tiempo, pero es cierto que el Gobierno y el ministro de Guindos ayer mismo también decía que habría que continuar con esa moderación salarial para garantizar ese crecimiento. El problema no es tanto la moderación salarial que efectivamente se ha producido ya en este país, como la devaluación salarial que también se ha producido en este país. Es decir, hay muchas empresas que además no soportaban un nivel de pérdidas inasumible para la empresa, y sobre todo viendo la trayectoria de la empresa con un poco de perspectiva, es decir, no leyendo solo las cuentas de un único ejercicio, se ha visto como la amenaza de provocar, de llevar a cabo despidos, se veía compensada por un compromiso por parte de los trabajadores de bajar sus sueldos para que ningún compañero perdiera el puesto de trabajo. Claro, esto tiene un límite, ¿no? Y este escenario es lo que a España le ha permitido de alguna manera mejorar sus cuentas, dado que no podía llevar a cabo una
Pero claro, yo creo que confundir moderación y efectivamente una apuesta por la productividad con simplemente una devaluación salarial, que es lo que se ha producido en muchas empresas, cuando no efectivamente una eliminación de puestos de trabajo, pero en algunos casos, y lo estamos viendo en empresas que funcionan bien, que tienen una buena trayectoria, que efectivamente igual están soportando unos años más complicados por la crisis, pero que no tienen problemas que impliquen de alguna manera tomar decisiones drásticas, han aprovechado esta situación pues, para provocar una devaluación de los sueldos de todo el personal, salvo casi siempre del personal que tiene puestos directivos, ¿no? Y esto yo creo que es lo que con razón de alguna manera están reclamando los sindicatos. No se les puede hacer culpables de que el paro crezca porque no toman medidas que no tienen que ver con la flexibilidad laboral, que significa otra cosa, sino simplemente con bajarnos el sueldo todos. Porque además no se incentiva la demanda interna, ¿no? El consumo interno con esta bajada de sueldos, pero por otra parte está esa bajada de la inflación que tampoco, que también desestabiliza, ¿no? Bueno, la bajada de precios no es mala. Es decir, la bajada de precios es una reacción, un ajuste de los agentes sociales para poder ser competitivos. Es decir, es que no hay que confundir la enfermedad, que es la crisis, es decir, la crisis suele provocar una baja de precios, pero la bajada de precios en sí no es mala porque permite mantener el poder adquisitivo a los salarios de las rentas. La bajada de precios en sí no es mala, la deflación en sí no es mala. Es decir, es un síntoma, no es la enfermedad es la crisis. Y volviendo al tema de la creación de empleo, lo que sí que es decir, hay que tener en cuenta, hay dos cosas. Una que es positiva, que los agentes sociales, fundamentalmente los sindicatos, a pesar de no estar de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno, durante estos 2 últimos años han tenido una postura crítica, pero no han forzado ni una situación de lucha ni de enconamiento social, etcétera, que habría sido muy negativa para el trabajo y para toda la sociedad. Eso es un tema importante y es importante que ahora se reconduzca ese diálogo social. Y lo que es muy importante es que se lleven a cabo una serie de reformas que están pendientes, es decir, la reforma del sector energético es muy importante. No podemos soportar los costes que soportamos por una excesiva regulación, por una serie de energías renovables que ha habido que ir pagando, por una serie de temas que hace que tengamos una de las energías más caras de Europa. Eso repercute directamente en la competitividad de las empresas. Hay que reformar efectivamente la fiscalidad, pero hay un tema que es clave. No podemos tener unos costes sociales tan elevados. Es decir, si tenemos un problema de paro, lo que no puede
puedes hacer es penalizar la contratación de los trabajadores con un 30-40% de coste añadido sobre lo que son los salarios. Hay una serie de temas y efectivamente lo que sí que es correcto dentro de esta reforma fiscal que se plantea, lo de reducir los costes directos y aumentar algo los indirectos, porque los directos penalizan directamente la producción, es decir, las empresas que producen en el país, mientras que lo que es el IVA afecta tanto a los productos que vienen de fuera como a los que se producen en el país, con lo cual rebajar los costes directos ayuda y permite exportar, que es lo que ahora mismo nos puede permitir salir adelante. Bueno, hablaremos en otra ocasión de la reforma fiscal porque seguro que también daba para otra mesa de debate. Antes de terminar, vamos a abordar otra tercera cuestión que también preocupa mucho a los españoles. Ayer casi medio millar de personas asaltaron las vallas de Melilla, pasaron al lado español, inmigrantes ilegales subsaharianos. Pues un nuevo asalto, el mayor que se ha registrado en esta ciudad, en Melilla. El gobierno pidió a la comunidad europea, a la Unión Europea, que establezca, que se comprometa decididamente para buscar una solución entre todos a esta situación que se viene produciendo. Y bueno, parece que se está esperando, ¿no, José Ignacio, a que la Unión Europea decida? ¿Crees que hay voluntad? ¿Cuál es una solución? Porque esto que estamos son parches casi lo que yo diría que a mi juicio es la Unión Europea, pero también es un problema de España. Es un problema de España, de la Unión Europea, no es un problema del gobierno de España, no es un problema de los gobiernos de España. Y por supuesto es un tema muy delicado, un tema en el que se necesita mucha unidad, mucha colaboración por parte de todos. Debemos de caminar juntos. Yo me quedaría con la frase que esta mañana le he escuchado al señor Leguina, que es del Partido Socialista, ¿no? Lo ha sido, en el sentido de que no se pueden perder ante estas cuestiones de Estado la perspectiva de haber sido gobierno, de haber formado parte del gobierno de España, porque quien pierde esas perspectivas va a tardar mucho tiempo en volver a encontrar la senda del gobierno, ¿no? Por lo tanto, con todos los problemas sociales que esto conlleva, con todos los problemas lamentables de la lucha de diferentes niveles de un continente olvidado como puede ser África, hay que buscar soluciones y por supuesto lo que no puede ser España es el recinto de todo aquel que quiera venir, porque hoy ayer fueron 500, mañana pueden ser 2.500, pero pasado mañana pueden ser 20.000. 25 se han recogido más en Cartagena, en la costa de Cartagena. Pero puede ser, no digo 25.000,
que es que las personas que están esperando son más de... No se han contado bien. Dicen, unas fuentes dicen que 50.000, otras que 90.000, otras que más de 100.000, que están esperando a saltar una frontera, porque creen que a partir de esa frontera está la ciudad prometida, ¿no? Y todo esto, bueno, pues todo esto hay que ordenarlo, pero hay que ordenarlo ya rápido. Todo esto no lo podemos dejar a expensas de que se nos dé una solución dentro de no sé cuánto tiempo, porque esto es quizás de las cuestiones también después del paro, una de las más urgentes y necesarias en las que tenemos que tomar parte. Pascual y luego Iñaki para concluir. Bueno, yo creo que leer el asunto de la inmigración poniéndose delante de la valla es la peor manera de ver con perspectiva una cuestión que yo creo que requiere política con P mayúscula, como bien apunta bajo Ignacio, ¿no? Y que además requiere alejarse de populismos que desgraciadamente nos llevan a mensajes muy dañinos y también a un buenismo en el que se hace una lectura demasiado simplista de lo que significa la cuestión de la inmigración, ¿no? Yo creo que además el problema no es la inmigración, el problema es la inmigración irregular. Y yo creo que esto es importante recalcarlo. Es decir, yo creo que la Unión Europea tiene políticas comunes para determinadas cuestiones y en otras efectivamente nos vemos con cierta ausencia de políticas o cierta anemia en políticas, como ahora hemos visto en política exterior o como vemos en política fiscal, ¿no? Pero si hay una presente que es anémica, es la política migratoria. Es decir, la Unión Europea no tiene ningún criterio establecido compartido y solo hay legislaciones atomizadas en los diferentes países que además tienden más bien por una amenaza de los mensajes populistas a endurecer la puerta de entrada, pero sin establecer ningún criterio cuando alguien ha cruzado esa puerta, ¿no? Y yo creo que aquí hay intereses compartidos de los que emigran, de los países que son origen y de los países que tienen que recibirlos, que no olvidemos que los vamos a necesitar a corto plazo como si queremos de verdad mantener un estado de bienestar. Iñaki, brevemente. Sí, muy brevemente. No podemos mirar la política de migración sin mirar, digamos, un poco el tema global. Europa lo que no puede hacer es cerrar fronteras a los productos y entonces esperar a que no venga la gente. Es decir, si no permites comerciar y desarrollarse que con el fruto de su trabajo puedan desarrollarse desde sus países de origen, lógicamente te van a venir a buscar un modo de sustento. Entonces, es decir, efectivamente hace falta una política global que vaya más allá de lo que es simplemente cerrar fronteras. Bueno, con estas últimas reflexiones nos vamos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Les dejamos con el programa Conecta con la provincia, que en esta ocasión nos lleva